mi esperanza está en Él. Lloverá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Lloverá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Lloverá en los cielos Gracias por acompañarnos en este tiempo de oración. Estamos en nuestro día 19 de oración y el día de hoy estaremos orando por la pareja, el matrimonio de nuestro hijo, de nuestra hija, su esposa, su esposo. Gracias por acompañarnos. Nos preparamos para orar, nos preparamos para buscar al Señor. Le damos gracias a Dios por esta mañana. Le damos gracias a Dios por esta mañana. Estamos felices de seguir aquí en casita encerrados, pero pues gloria a Dios, hemos tenido luz y agua durante estos días. Los primeros 3 días no tuvimos, pero ahorita ya, gracias a Dios, estamos calientitos y aprendemos a valorar este regalo de Dios, de la luz, del agua. Y pues oramos por todos aquellos que están sufriendo las inclemencias del tiempo, nuestro corazón por ellos. Oramos por a quienes están enfermos o tienen alguna necesidad en esta mañana. Nos ponemos en las manos de Dios. Dios amado, en esta mañana nos ponemos delante de ti
pidiéndote que nos enseñes a orar, que nos enseñes a cómo, Padre, podemos orar mejor por nuestros hijos. Y gracias te damos por esta oportunidad. Gracias te damos por la oportunidad de estar vivas y de poder orar por nuestros hijos. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, por aquellos que están enfermos en esta mañana, que tu salud sea con ellos. Oramos por aquellos que están sufriendo las inclemencias del tiempo, Padre, que tú restaures, Señor, rápidamente la luz, el agua en todos los hogares, Padre. Aquellas familias que están sufriendo, Señor, especialmente anoche, que perdieron sus casas por el fuego. Padre, ayúdanos, danos la oportunidad de servirles. Padre, te pedimos porque tú suplas todo lo que les haga falta y que les des paz en su corazón. Padre, gracias porque sabemos que lo más importante es la vida y tú, Señor, salvaste la vida de todas esas personas en esos apartamentos. Señor, pedimos que tú sigas obrando, cuidándonos y que, Padre, estos últimos días de esta tormenta invernal podamos sentir tu presencia. Cuídanos, Señor, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a hablar acerca del matrimonio de tu hijo, de tu hija. Bueno, vamos a hablar a diferentes etapas de nuestros hijos. Tal vez tú estás orando ahorita ya porque ya están casados, pues es tiempo de orar por ese matrimonio, mantenerlo en oración siempre, por tu hijo, por tu hija, por su esposa o su esposo. Oremos por ellos. A lo mejor ahorita tu bebé está muy pequeño y tú dices, pastora, ¿por qué voy a orar por el matrimonio de mi hijo si todavía está bebé? Bueno, te voy a decir que tenemos que orar todo el tiempo por esto, porque en la medida en que ellos tengan un buen matrimonio, vamos a poder ver en ellos también la felicidad y vamos a poder ver en ellos también la paz, el gozo de tener una familia. Yo creo que es importante para nosotros como mamás visionar eso. Yo quiero que mi hijo, mi hija tenga un buen matrimonio. ¿Cuáles son los principios de oración en esta mañana? El texto bíblico es: quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. Así que es una bendición del Señor tener una esposa o tener un esposo. Nunca es demasiado pronto para empezar a orar por la elección de tu hijo o hija, sobre quién será su compañero o compañera de vida. Tenemos que empezar a orar lo más pronto posible por eso. El segundo principio es: cuando ores por el matrimonio de tu hijo o tu hija, Dios te escuchará y responderá. Puedes confiar en su respuesta, aun cuando pareciere algún tipo de error. Y tercero, cuando ores por los cónyuges de tus hijos, no tengas temor de ser específico o específica. Estos son los tres principios. Así que el primer principio: nunca es demasiado pronto para empezar a orar por la elección de tu hijo o tu hija. ¿Cuándo quieres empezar a orar? Cuando ya traiga la novia y te diga, esta es mi novia. ¿Quién detiene a un niño, a un joven? ¿Quién le puede decir ese no o ese sí? El joven va a escoger y no te va a pedir tu opinión. Así que mientras más pronto empieces a orar por esa pareja, entre más pronto vas a sentir más confianza de que tu hijo o tu hija va a poder escoger con sabiduría, con dirección de Dios, quién es la pareja, quién será su pareja. Segundo, cuando ores por el matrimonio de tu hijo, Dios te escuchará y responderá. Puedes confiar en su respuesta aun cuando pareciera algún tipo de error. Cuando nosotros oramos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que dejar al Señor esas preocupaciones. Y sobre la pareja de tu hijo, puede ser que no nos guste, si nos guste, cualquier cosa que pueda pasar. Pero si tú has estado orando desde años atrás, si tú has estado pidiéndole a Dios por esa pareja de tu hijo, no juzgues conforme a las apariencias, porque solamente Dios sabe el corazón.
Deja las cosas en las manos de Dios y confía que Dios ha respondido tus oraciones. No importa lo que tú mires delante de tus ojos. Confía en Dios, que Dios tiene cuidado de tu hijo. Y la tercera, cuando ores por tus cónyuges, por los cónyuges de tus hijos, no tengas temor a ser específico. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, deja en las manos de Dios, pero aprende a pedir. ¿Qué es lo que quieres para tu hijo? Yo quiero que mi hijo sea un príncipe y que mi hijo se case con una princesa. Pues tenemos que orar por esa princesa. Yo quiero que mi hija se case con un príncipe, con un hombre así, así, así. Tenemos que orar por eso en específico. En la Biblia nos cuenta de una historia, y yo sé que a lo mejor la has oído anteriormente. En aquel tiempo bíblicos se usaba escoger al esposo o a la esposa de tu hijo. Y nosotros podemos pedirle a Dios que Él sea el que escoja el mejor esposo o la mejor esposa para nuestros hijos. La persona en particular que Dios quiera, ya sea sabio, atributos de carácter. ¿Qué te gustaría para la vida de tus hijos? La Biblia nos habla de Isaac, que le llegó el tiempo de casarse. Abraham tenía algunas ideas bastante concretas sobre el tipo de esposa que deseaba para su hijo. No podía ser cananea. En lugar de eso, deseaba a alguien de su propio país, alguien cuya familia reconociera al Señor. Ya que era muy viejo para emprender el viaje por su cuenta, Abraham envió al criado más antiguo de su casa a buscarle esposa a su hijo. A medida que el criado se acercaba a la tierra de Abraham, el criado elevó una oración específica. Señor, aquí me tienes, a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y que me conteste, tome usted, y además les daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que tienes por mi amo. Es evidente que el criado de Abraham pedía una señal de Dios. No obstante, creo que hay más en esa oración de lo que parece. Pienso que al orar por una chica que le diera de beber a él y a sus camellos, una labor de ninguna manera fácil, el criado le pedía a Dios que le mostrara una mujer con bondad. La solicitud, la generosidad, la paciencia, la fortaleza que Isaac valoraría en una esposa. Y ciertamente Rebeca resultó ser todo eso y más. Cuando ores por la pareja futura de tus hijos, piensa en Santiago 4:2. No tienen porque no piden. Sé específico. Dios que encuentre pareja para nuestros hijos, para que ellos puedan disfrutar de las bendiciones del matrimonio. Señor, permite que mi hijo o mi hija pueda conocer a un esposo o una esposa honesta, virtuosa, en buen sentido del humor, un chico o una chica que sea el corazón de su vida. No es equivocado pedir en específico ante Dios. Creo que en particular cuando cubrimos nuestras peticiones con un deseo total de ver la voluntad de Dios cumplido. De hecho, creo que Dios ama responder tus oraciones. Mateo 7:11 declara, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. ¿Cuáles son los deseos para el matrimonio de tus hijos?
Una de mis oraciones es que Dios les dé a mis hijos una persona que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, y que amen a su prójimo como a sí mismos. Una mujer o un hombre que teman a Dios. Podemos hablar de las bendiciones que Dios traerá a nuestros hijos si ellos conocen a la mujer o al hombre de su vida. Guarda la lista de tus peticiones de una manera que puedas registrar la fidelidad de Dios al responderlas. Cuando ores por el matrimonio de tus hijos, no olvides de orar por ellos mismos para que Dios los convierta en esposos o esposas amables, buenas, cariñosos, justos, fieles. El valor, hermanos, en estos años acerca del matrimonio a veces se ha perdido, pero yo quiero orar porque mi hijo tenga un matrimonio feliz, un matrimonio para toda la vida. Que mi hijo no tenga los tropiezos del divorcio, que mi hijo no tenga el sufrimiento de la infidelidad, que mi hijo pueda sentirse completamente bendecido y amado por una pareja. Antes de que nuestras exigencias acerca del matrimonio de nuestros hijos empecemos a orar porque nuestros hijos se conviertan en esos hombres y en esas mujeres que pueden ser buenos esposos o buenas esposas. Coloca a Dios en primer lugar en tu vida y deja que Dios sea el primer lugar en la vida de tus hijos, y así ellos puedan vivir con excelencia como esposos. Algunos de ustedes hemos vivido divorcios. Algunos de ustedes, yo he vivido un divorcio y no quiero que mi hijo pase por el mismo calvario, tristeza. Yo quiero que mi hijo aprenda a vivir en paz y en gozo con la pareja que Dios le va a dar. Estas son, voy a poner en la pantalla, 2 oraciones para nuestros hijos. Estas oraciones son para pedir a Dios que el Señor haga de nuestros hijos esposos o esposas ejemplares. Primero oramos por nuestros hijos y luego después oramos por sus matrimonios. Podemos tener este ejemplo de oración por la vida de nuestras hijas. Señor, que mi hija es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella. Ahí podemos ponerle el nombre, María, Lupita, el nombre de tu hija. Y entonces podemos decir que mi hija, quien es más valiosa que piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Mi hija tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla lo hace con sabiduría. Cuando instruye lo hace con amor. Mi hija está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú, mi hija, las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Esta puede ser la oración por una hija. Por una hija. Y ahora vamos a orar por un hijo. Dichoso es mi hijo, porque teme al Señor y haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país. La descendencia de los justos será descendencia.
En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Para mi hijo la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicias. Ciertamente mi hijo nunca fracasará. El justo será siempre recordado. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor. Y al final verá derrotados a sus adversarios. Ha repartido sus bienes, mi hijo ha repartido sus bienes entre los pobres. Su justicia permanece para siempre, su poder será gloriosamente exaltado. Este es el Salmo 112, el hombre ejemplar. Y ahora vamos a orar por nuestros hijos y hijas y vamos a orar pidiéndoles por el matrimonio de ellos, por la pareja que ellos van a tener. Esta es una oración sensible, con nuestro corazón firme, diciéndole sí, Señor. Acuérdese que el Señor dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme. ¿Por qué tienes miedo pedir por algo grande? Pídele al Señor un gran matrimonio para mi hijo, un gran matrimonio para mi hija. Padre Celestial, no permitas que mi hijo o mi hija forme yunta con una chica o con un chico, con una esposa o un esposo incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Más bien permítele unirse con una mujer o un hombre que te invoque como Dios, que sea contado entre tu pueblo. Haz que mi hijo o mi hija esté dispuesto o dispuesta a esperar en tu tiempo perfecto al buscar a un esposo o una esposa. Incluso Jacob esperó 7 años para casarse con su amada Raquel, y tal como lo hiciste con Jacob, permite que el tiempo de espera parezca pasar con mayor velocidad. Permítele a mi hijo o a mi hija ser un esposo o una esposa considerada, que trata a su esposo o a su esposa con respeto, así nada estorbará sus oraciones. Permítele amar a su esposa o a su esposo como Cristo amó a la iglesia y esté dispuesto a renunciar a sí mismo por él o por ella. Permite que mi hijo o mi hija sea un esposo o esposa honorable, no calumniador o calumniadora, sino moderado, digno, en toda confianza. Permite que se someta a su esposo o a su esposa como al Señor. Haz que mi hijo o mi hija tenga en alta estima el matrimonio y se mantenga puro, porque tú juzgarás a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Permite que mi hijo o mi hija y su futuro esposo o esposa huyan de la inmoralidad sexual, sabiendo que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo. Hazles saber que te pertenecen y que te honren con sus cuerpos. Señor, bendice el matrimonio de mi hijo y mi hija. A medida que envejezca, hazlo regocijarse con su mujer o con su esposo de su juventud. Muéstrale a mi hijo o a mi hija y a su esposo o esposa cómo amarse profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Permíteles esforzarse por promover todo lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. Protege a mi hijo o a mi hija del divorcio y de los conflictos matrimoniales. Lo que has unido en el matrimonio de mi hijo y mi hija, no lo separe el hombre. De la manera en que mi hijo recibió a Cristo Jesús como Señor, permítele vivir ahora en Él. Haz que el matrimonio de mi hijo o mi hija se arraigue y se edifique en Jesús, que estén confirmados en la fe y llenos de gratitud. Amén. Hemos orado por estas peticiones
Y oramos con todo nuestro corazón por el futuro de nuestros hijos. Queremos verlos felices, queremos verlos realizados, queremos verlos sentirse en paz. Queremos que tengan vidas buenas, que vean a sus hijos crecer. Queremos que sean amados, que sean respetados y que ellos aprendan a amar y a respetar también. Padre, en esta hora hemos orado por nuestros hijos. Pedimos mucho, porque sabemos que tú mucho nos respondes. Tenemos muchos sueños para que nuestros hijos alcancen la felicidad, la madurez, que ellos puedan ser hombres y mujeres de familia, que puedan ser personas generosas y bondadosas, que ellos puedan, Señor, dirigir sus hogares con sabiduría. Padre, que la mujer o el hombre que tú has preparado para ellos, Señor, sea, Padre, tu voluntad en medio de tu tiempo, en medio de todo tu bendición, Señor. Padre, dices que la bendición tuya, Señor, no trae tristeza, sino trae abundancia de gozo. Padre, la bendición de la vida de nuestros hijos está en tus manos. Ten misericordia de ellos, Señor, y suple todo lo que ellos necesiten. Padre, sé, Señor, la roca firme de su fe y que ellos puedan esperar en ti. En tus manos está la vida de nuestros hijos y nuestras hijas. Padre, ese hombre o esa mujer que tú tienes para ellos, Señor, que pueda ser, Señor, el soporte, su compañía, su complemento, y que pueda ayudarlos, Señor, a crecer y a vivir de una manera agradable delante de ti. En tus manos están, Señor. Lo rogamos, Padre, lo rogamos y lo suplicamos por el futuro y por el bien de nuestros hijos, por la felicidad de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros durante este día. Les invitamos a que sigan en oración por esta petición, que abran su celular y puedan repetir estas oraciones y que podamos ayudarles cómo orar por sus hijos cada día. Tenemos tanta tarea que hacer, tenemos tanto por qué clamar, y iremos como esa viuda terca delante de Dios todos los días, y sabremos que el Señor sabrá darnos buenas dádivas. Dios los bendiga, que tengan un bonito día, cuídense mucho y abríguense. Bendiciones.